La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. La psicología nace por una necesidad de supervivencia del hombre. Esta ciencia ha evolucionado de acuerdo a la misma sociedad que cambia constantemente. Permite que el paciente logre equilibrar sus estados emocionales, llegue a conocer sus fortalezas y realice una resolución de sus problemas. El terapeuta ayuda al entendimiento del ser humano y sus acontecimientos, logrando empoderar al paciente, teniendo seguridad en el proyecto de su vida. La aplicación de la psicología no solo se aboca a la terapia, sino que aporta sus conocimientos en diversas áreas, como lo son la sociología, la historia, la antropología, la biología, la química, la matemática, la física, entre otras ramas. La psicología, por ser la ciencia encargada de estudiar la mente y el comportamiento humano, abarca un sinfín de áreas, algunas que son más concretas, como el funcionamiento del cerebro, y otras más abstractas, como las emociones o la motivación. Es por ello que muchas carreras tienen elementos de esta disciplina y a su vez, ésta se complemente del conocimiento que otras generan, como por ejemplo, trabajo social, que orienta a la comunidad buscando una calidad de vida. La psicopedagogía, que se relaciona en el área técnica, ya que se dedican a la mejora del aprendizaje del ser humano. Otra de las carreras que se vincula de manera directa es la psiquiatría, ya que estudia al ser individual, así como las patologías que afectan la mente. Se pueden citar múltiples carreras con la explicación de cómo es que se entrelazan cada una de ellas. Otro de los sectores que se aplica en la psicología es la nutrición, ya que un cambio de conducta por el paciente que se presenta ante el especialista solicitando una dieta debe cambiar sus hábitos consuetudinarios, lo cual puede generar frustración, estrés o ansiedad. Una herramienta utilizada por los psicólogos en el enfoque conductivo es realizar una modificación de conducta, donde el paciente asimila su nuevo estilo de vida. La finalidad es que la parte emocional sea estable, así como su motivación y constancia para realizar las metas que se propone. A continuación, un especialista nos hablará acerca de las necesidades de la psicología dentro de la nutrología. Bueno, estamos aquí con el nutriólogo Eder. Eder, platícame, ¿en qué te has especializado? Mira, te cuento un poquito. Soy nutriólogo de formación, tengo una maestría en nutrición clínica, también soy certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Bueno, tengo muchas más cosas por ahí interesantes en cuanto a formación de nutrición por ahí, ¿no? Si me voy a breves palabras. Perfecto, ¿a qué te estás dedicando actualmente? Soy docente por las mañanas, que es una de mis más grandes pasiones, y por las tardes consulta, siempre consulta. Perfecto, entonces me imagino que en la cuestión de la consulta te has encontrado con casos interesantes. ¿Qué nos podrías platicar? Primeramente, me gustaría saber si la psicología tiene algún peso importante dentro de la nutrición. Sí, demasiado, fíjate. Algo interesante aquí, que, bueno, te podré comentar muchos casos y anécdotas que me han pasado. Y bueno, te comparto también. Si tuviera el tiempo para poder estudiar psicología, lo haría. Porque realmente muchos de mis pacientes me han motivado a esto y de la siguiente manera, mira. El poder quizá ayudarlos un poco más en su proceso psicológico que traen. Y el no poder, me da una impotencia de repente el no poder atender esa parte, ¿no? De poder ayudarlos más en el proceso psicológico que traen, ¿no? Porque casi todos, en su mayoría, el trastorno que puedan traer, alimenticio o la parte del consumo de alimento, sí se basa mucho en la psicología, ¿no? Entonces el origen es como más psicológico, ¿no? O más de la psique, pues en este caso, ¿no? Pero sí, me encantaría estudiar psicología, ¿no? Demasiado, mira, por ejemplo, te puedo contar el caso de pacientes con obesidad. En alguna ocasión trabajé con pacientes con mucho peso, estoy hablando de más de 200 kilos.
Y te voy a contar un caso que realmente me impactó demasiado. Para poder sacar, el paciente pesaba cerca de los 400 kilos, 380 y tantos. Ese paciente no salió de su casa cerca de un año, 2 meses. Tenía una agencia de recursos humanos, pero lo manejaban desde su casa. Pedía el súper a su casa y todo a domicilio. Él no pudo salir de su casa porque no cabían las escaleras. Vivía en una casa dúplex. Y para poderlo sacar, cuando tomó su decisión de hacerle cirugía de bypass, cirugía gástrica, tomó la decisión, no podía salir y fue algo muy vergonzoso para él. Tuvieron que romper los vecinos por ahí la ventana para sacarlo en grúa porque no pudimos sacarlo. Se desplomó emocionalmente. Fue muy vergonzoso para él, mucho, de verdad. Yo recuerdo ese momento, yo estaba ahí, pero estaban ahí varios terapeutas apoyando esa parte, ¿no? Se lo llevaron ya al hospital, estuvo meses hospitalizado bajando de peso, se lo metieron a cirugía, bajó con cirugía llegó hasta cerca de los 300 kilos más o menos, fueron 80 y tantos más o menos que... pero el paciente tenía mucho tiempo que no visitaba centros comerciales, la ropa la mandaba a hacer él. De repente ir a un centro comercial, que el terapeuta le dijo, vaya a un centro comercial y cómprese por lo menos algo que no sea una prenda, pero cómprese algo para usted. Estaba en una tienda en Plaza del Sol, no pudo entrar, se desplomó también emocionalmente, le dio una crisis muy fuerte. Le habló al terapeuta, el terapeuta me habló a mí, que no sabía qué hacer con la situación, ¿no? Porque fue muy fuerte, ¿no? Los de la tienda lo atendieron un poco en cuanto a la crisis, pero realmente no, fue mucho tiempo que el paciente logró superar esta parte, ¿no? Pero el hecho de que ellos no pueden comprar una ropa o su ropa en un centro comercial, en una tienda, es demasiado fuerte para ellos, pues, o sea, de repente, y volverlo a pisar con mucho miedo, con mucho, pues no sé, mucho rechazo y demás, es muy complicado. Esa parte me movió demasiado, pues, o sea, y entendí la trascendencia de la psicología en el proceso de la obesidad, ¿no? Que de hecho es muchísima, hay muchísima influencia con el cuerpo. Claro. Entonces, a lo que entiendo, tú estás trabajando en vinculación con algún psicólogo o terapeuta cuando hay un proceso de obesidad en algún paciente. Sí, cuando hay un proceso de ansiedad que no la puedo yo remediar, a lo mejor no me gusta medicar, no soy antifármaco, pero siento que ansiolíticos o algún otro medicamento para control de peso que sea controlado, debe ser muy cuidadoso en la prescripción. De hecho, yo no prescribo por prescribir. De hecho, siempre digo a mis pacientes, mientras menos medicamento, mejor. Y cuando siento que es un proceso como más psicológico, pues definitivamente pues sí lo canalizo con algún terapeuta, definitivamente sí lo canalizo. Claro. Entonces, bueno, me imagino que en tu trayectoria y en los pacientes que tú has atendido, te has encontrado con diversos casos, como el que me acabas de contar, que es impactante. ¿Qué otro de los casos me podrías contar? No sé, que se haya involucrado algún problema que tú hayas detectado y que participes con otros especialistas dentro de ese caso. Que participe con... el caso de Andrea, paciente pediátrica también con obesidad. Tenía 9 años cuando yo empecé a atender, 9 años, casi los 10 años ya, pesaba 90 y tantos kilos. La preocupación de la mamá pues era el control de peso. Yo la atendí cerca de 8 meses, más o menos, 8 meses, pero realmente mi tratamiento no sirvió de nada. Te digo así, ¿por qué? Porque Andrea no entendía su obesidad, pues era pequeña, era paciente pediátrica, no entendía ella, cuando yo le decía, a ver, Andrea, tenemos que poner las pilas, por favor, vamos a echarle ganas, se ponía a jugar con mis muestras de alimentos ahí en el consultorio, y no atendía no entendía el proceso que estaba viviendo, pues, y la preocupación de sus padres y demás. De hecho ya era prehipertensa, tenía casi acantosis nigricans, tenía inicio de diabetes ya. De hecho, para su edad era muy importante el atenderla, pero ella no entendía el proceso de obesidad, no lo entendía. Yo por 8 meses trabajé con ella, pero hasta que le dije a su mamá, ¿sabe qué? Yo no la voy a atender hasta que ella vaya con un terapeuta y le haga entender el proceso que tiene ella, pues. Y de hecho dejó de ir conmigo 6 meses, 7 meses más o menos, pero la atendí después, entendió más o menos el proceso, pero de todos modos faltaba mucho trabajo con el terapeuta, muchísimo trabajo. O sea que ahí estamos hablando de un caso sólido donde se requiere de una atención psicológica para la infante, para la niña, para que pueda asimilar, en este caso... Entender el problema. Exactamente, entender el problema. Para que ella trabaje sobre eso, pues, pero no lo entendía, o sea, como que no le caía el 20, pues. Sí, claro. Y en este caso, pues, te
te van truncando que el tratamiento funcione o la dieta funcione. Completamente. Bueno, en el caso muy personal, yo me impacto mucho con el paciente y de repente quisiera tener más alcance para poderlos apoyar yo, pero bueno, mi alcance solamente es nutricional como tal. Y pero digo, por eso el comentario de querer a lo mejor estudiar a lo mejor más adelante psicología, ¿no? Claro, y ahí estaríamos dando un servicio integral para el paciente. Completamente. Completamente. Sí. Muy bien, y platícame, Eder, ¿qué crees que podríamos aportar nosotros en el área psicológica a la parte de nutrición, aparte de la consulta o la terapia que podemos realizar con algunos de los pacientes que tú estás llevando como casos particulares? ¿En qué otra área la psicología podría aportar en tu carrera o en tu especialidad? ¿En qué otra área? Pues quizá, bueno, hay muchas partes, pero bueno, quisiera compartir también el hecho de la deficiencia que tenemos en la formación de psicología en la universidad como tal. Solamente tenemos un semestre de psicología y la verdad, con que nos envolvieran un poquito más con el proceso psicológico de los pacientes, sería muy bueno para nosotros tener una herramienta, por ejemplo, ¿no? Pero estoy hablando de la parte académica de la formación, pues. Claro. Y en este caso, ¿invitarías a los nutriólogos a empaparse un poquito más de la psicología? ¿Invitarías en este caso a tus pacientes para que acudan a una terapia psicológica y con ello llevar un excelente tratamiento? Completamente. De hecho, déjame te comparto que aquí en Guadalajara hay cursos ya de psiconutrición que vinculan la parte alimenticia con la parte psicológica, muy interesante. Estamos enfocados hacia médicos y nutriólogos, pero de repente los psicólogos que también están impactados con la parte nutricional con sus pacientes también lo pueden tomar. Está muy interesante, de hecho. Y de hecho hay varios lugares donde ya puedes tomar diplomado como tal, diplomado de 1 año y medio más o menos de formación. Excelente, Sí, está muy padre, pues. Muy interesante. Es algo que nosotros no lo habíamos quizás contemplado como sociedad, que se requiere no solamente una especialidad en nutrición. Digo, México tiene el segundo lugar en nivel mundial que tiene obesidad. Primero en adultos y segundo, primero en niños, en pediátricos y segundo en adultos. Sí, segundo en adultos, sí. Es el conocimiento, ¿no? Pero al final de cuentas, imagínate un país que tiene el segundo lugar en obesidad y no tratarse en parte psicológica, creo que tendríamos esa mancuerna que podríamos ayudar a que el paciente entienda su situación y comprenda que el ciclo ahora sí que el proceso nutricional no es algo que lo va a ver para mañana, los resultados. ¿Cuándo podría ver él un resultado fehaciente en cuanto a su peso? Fíjate que, hablando de ese detalle ahorita que lo comentas, me llama mucho la atención de repente el que muchos pacientes con obesidad se conforman, dicen, bueno, es que realmente no puedo. Muy comúnmente en mujeres de repente, es que mi marido ya me aceptó así, y se conforman estar así y de repente les trae más consecuencias de hacerlo más adelante, pero el conformismo sigue radicando en la obesidad, como que de repente esa decepción de no poderlo bajar de peso tan rápido y demás, como que los lleva a conformarse con su cuerpo y con su entorno, pero viven depresivos, no comparten mucha pues apoyo en la familia, bueno, y traen más cosas arrastrando psicológicamente, ¿no? Pero yo percibo mucho esa parte, como esa parte de me conformo con esto, o de repente la típica frase que de repente yo detesto, de algo me he de morir. Típico diabético, no importa, de algo me he de morir, no importa, yo no hago nada por mi obesidad y demás. Inclusive se escucha hasta en niños, de hecho en adolescentes también se escucha esa parte, esa frase. ¿Qué detectas? ¿Falta de motivación? Demasiado. Pero aquí empieza la parte psicológica. ¿Qué faltó en su entorno para que se dejaran de motivar, pues? ¿Qué faltó en su entorno? O sea, ¿por qué están desmotivados, pues? Claro. Y contigo no llegan y te cuentan, por ejemplo, lo que pasó en su día o por qué se sienten de esa manera. ¿Llegan a compartirte algo estos pacientes? Sí, demasiada frustración. Tenía una paciente, por ejemplo, que le afectaba mucho comer cosas extra. De repente eran 12 de la noche o 1. Oye, estoy aquí en el Sambors, pero se me tocó comerme unas enchiladas potosinas. Me hablaba, me despertaba. ¿Me las puedo comer? Pues le decía, pues ya está ahí, cómaselas y disfrútelas. Pero por el movimiento de pura conciencia me marcaba y me compartía, me pedía permiso para podérselas comer. O sea, porque no podía controlar esa ansiedad por comer algo más. Claro, o sea, como estaba acostumbrada a comer, exactamente. Era quitarse como la culpa de tener exactamente, permiso, ¿no? Así es, como el remordimiento, exactamente. Claro, con algo que realmente te frustre, ya dentro de la carrera profesional como nutriólogo. Sí, te voy a compartir que realmente, por ejemplo, en pacientes que son terminales en terapia intensiva,
de repente somos una pieza muy importante ahí. Y de repente que el internista o el intensivista decida cortar la alimentación de pacientes que están en un riesgo de que su desnutrición atente con su vida, y cortar la alimentación, de repente a mí en lo particular, me mueve mucho hasta emocionalmente, porque realmente el cortar la alimentación pues es llevar a la muerte, pues. Y híjole, aquí son temas muy delicados, porque inclusive esta parte ya se considera parte de eutanasia, pues, y cortarle toda la alimentación y la buena hidratación en pacientes terminales. ¿Con qué derecho cortamos la alimentación a una persona que tiene el derecho de comer? Pues te lo comento porque no recuerdo exactamente el año, pero en Cancún se firmó un convenio de 180 países en donde se habla del derecho de comer, y es un derecho hospitalario y no hospitalario el comer. O sea, el gobierno tiene esa necesidad de dar de comer a todos. Entonces, ya no es un pretexto. De hecho, casi podemos decir que es casi un derecho universal, un derecho humano como tal, ¿no? Se firmó ese convenio aquí en Cancún y nos habla del derecho de comer. El derecho de comer, ¿no? La declaración de Cancún, conocida así. De repente a mí me frustra demasiado esa parte, ¿no? Yo con toda y pena me he metido con muchos problemas con intensivistas, con internistas. Yo no voy a cortar la alimentación, no le vamos a quitar la sonda a un paciente que realmente la necesita. Yo sé que a lo mejor sus días son contados, sí, pero eso puede alargar la vida un poco más. O sea, realmente a mí, yo no estoy a favor en cierta forma o totalmente de la eutanasia, ¿no? Y colaborar dentro de esta parte sí me frustra demasiado, por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos de contar. En Salvador, por ejemplo, todo esto que una vez en un hospital civil, era para veces en los cruceros, creo que tuvo un conflicto con un carro, lo aventó, le rompió parte del hueso púbico de toda la parte de la pelvis, se le hicieron muchas fístulas, pero él estaba hospitalizado, y al ver que a sus compañeros de cama, bueno, vecinos por ahí, empezaban a fallecer porque le ponían nutrición parenteral, que es nutrición por vena, directamente que va al corazón, se empezaban a fallecer. Ella le habló con trabajadora social, dijo, no quiero que me pongan parenteral si es que me pongo mal. Entonces, en aquella ocasión, se habló con el departamento de nutrición y dijimos, es que ya pesa 28 kilos, se nos va a ir. Y está consciente, no tiene problema neurológico, vamos a echarle la mano. Entonces, llegó un cirujano, un interno, y llegamos los de nutrición. Me acuerdo todavía ese día que fue realmente, fue muy impactante, porque nos volteó a ver, no le pidieron permiso, agarraron el bisturí rápido, nos volteó a ver a nosotros y empieza a llorar, como que yo no quería que me pusieran esto, pues. Y a la semana falleció, con 23 kilos, 22 kilos por ahí. Sí se nos fue porque él había decidido no comer por este medio, pues, porque él como que vinculó que realmente todos estaban falleciendo porque realmente les pusieron catéter, pues. Fue algo muy intenso, pues, porque realmente hicimos algo en su contra, pero lo hicimos para ayudarlo, pues. Pero, ahí está el conflicto, ¿no? Hicimos bien, hicimos mal, yo no te sé decir, pues la trabajadora social dijo, adelante, tengo una carta que él me firmó, pero quiero que viva más, pues, porque me ha contado muchas experiencias que quiere tener en su vida, además, tiene una hija que no ha venido a visitarla. Entonces dijimos, no, definitivamente sí, pero lo hicimos en contra de su voluntad. Claro. Entiendo entonces que has vivido muchas cosas que, como me comentas, son muy fuertes dentro de tu carrera. Claro. Al final del día, las personas percibimos al nutriólogo como el que me da la dieta y nada más. No, tenemos mucho más alcance de eso, hay mucho más alcance de eso, exactamente. Y, por ejemplo, ¿qué le dirías a nuestro público que nos está viendo? ¿Qué recomendaciones darías para tener una buena nutrición? De hecho estoy diseñando un curso para la Universidad de Guadalajara al respecto. Bueno, pues primero que nada conocer quitarse de la mente que no hay alimentos buenos ni malos. Un gansito no es bueno ni malo, por hablar de marcas, ¿no? Claro. Una tortilla no es buena ni malo. Un refresco normal tampoco es bueno ni malo. Pero el problema es caer en los excesos, pues. Si le vas sumando, por ejemplo, azúcares, ahí sí es malo. ¿Cómo saber qué azúcares, cómo saber qué carbohidratos, qué proteínas y demás? Bueno, ahí sí tendría que meterse un poquito más a la literatura de nutrientes, por ejemplo, y conocer el detalle de qué impacto tienen estos nutrientes en la dieta y cómo funcionan, pues, las cantidades y demás. Pero básicamente quitarse de la mente el detalle que no hay alimentos buenos y malos, es una. Y tratar de comer lo más equilibrado posible, o sea, incluyendo verduras, incluyendo frutas, cantidades de carne moderadas, muy pocos azúcares y carbohidratos que sean como más integrales, pues, como una guía alimentaria. Para esto les recomiendo que chequen por ahí el plato del bien comer, que es nuestra guía alimentaria de México. Es un plato que viene dividido por porciones como un semáforo, verde, rojo, amarillo, no sé cómo combinarlas y demás. Es nuestra guía alimentaria. Así como hay pirámides, por ejemplo, para Estados Unidos, nosotros tenemos el plato del bien comer.
Digo, les invito para que lo chequen por ahí. Como el especialista ha mencionado durante la entrevista, es importante la psicología aplicada en el área de nutrición, ya que diversos pacientes sufren de diferentes trastornos alimenticios. Uno de los más comunes que podrían llegar a suscitarse dentro del área de nutrición es la anorexia y la bulimia. Esto conlleva una ardua tarea para ambas carreras, ya sea desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico y nutricional. Para una dieta, cualquier persona requiere de una motivación y de un cambio de conducta, por lo cual se requiere el apoyo de la psicología. En el área infantil, deja también gran trabajo para todos los especialistas para que el niño pueda asimilar que la ingesta de alimentos ya no será la misma a la que estaba acostumbrado a consumir.